a usted que hicieron los negros, los trabajadores de la caña, a levantar a Puerto Rico en esos años del 30, del 40, del 50, en que aquí había mucha necesidad. Y antes, para esa época, casi lo que era caña, todo era, donde yo nací, Sí. y Santa Isabel todo era caña. Y venían mucha gente de otros pueblos, de otras ciudades, a trabajar a Santa Isabel, y muchos de ellos se quedaron acá, se casaron, hicieron su familia por acá, Sí. pero trabajaron en la caña, muchos de ellos. Sí, emigraban de otros pueblos. De otros pueblos. Buscando trabajo. Sí, también era la época en que estaba el tren También, sí. y se usaba el tren también para mover los vagones. Ahí era que se enviaba la caña a la central Aguirre. Ajá. De Santa Isabel se enviaba para allá. ¿Qué recuerdos tiene usted de esa época de la caña y de la central Aguirre? Bueno, eso fue algo fantástico, tremendo. Llamo fantástico ahora, pero fue una pobreza grande, pero una experiencia tremenda. La gente que uno conocía de otros pueblos, Sí. que se convertían casi en hermanos de uno. Y eso fue una época tremenda, bien pobre, porque yo no podía tener las 3 comidas como uno las tiene ahora, Sí. porque no había la plata para las 3 comidas. Desayunaba, pero no almorzaba. Comía a las 7 de la noche para tener algo en el estómago. Wow. Pero esa época fue tremenda para mí, una gran experiencia. Sí. Sí. Y usted empezó a trabajar jovencito para ayudar a la familia Empecé a trabajar a los 16 años a los 16. recogiendo caña. Me ganaba $16 semanales, que era un montón de dinero para esa época ya. Sí. Con eso también ayudaba. Ayudaba a sus padres. Ajá. Y su papá era trabajador de la también de caña. la caña, sí. Y ¿cómo era ese trabajo de la caña? ¿Era un trabajo de sol a sol? ¿Era extenuante? ¿Era fuerte? Eso de 8 horas, eso no existía. Antes se pasaba, después de las 8 horas había que seguir trabajando ciertas horas más. Y no se cobraba por las horas extras, había que trabajar ese tiempo allí. Eran jornadas duras. Unas bien duras, sí. Duras. Ujú. Y supongo que también con pocos alimentos para poder sostenerse, ¿verdad? Bueno, yo comía lo que llamamos tefunche, que era la harina. De maíz. Eso se comía mucho antes. Sí. Y la berenjena, cosas así. Y casi todos tenemos, en las casas de nosotros en la colonia, tenemos gallinas y ahí tenemos los huevos para los Claro. desayunos. Y se compartía con los vecinos. ¿Cómo Eso era esa época? ¿Cómo era vivir en esa época? Un vecino era como un hermano. A veces, especialmente los domingos, el vecino le daba carne de pollo a uno y uno le daba carne de pollo al vecino. Pero se hacía el intercambio ese. Se intercambiaba. Y se compartía mucho. Sí. Y cuando una familia tenía problemas, acudía a los vecinos. Yo cuando salía hacia el ejército, ya era huérfano. Pero antes de ir para el ejército, los vecinos se encargaban de cuidar también a mis padres que ya estaban enfermitos. Enfermos. Siempre había un vecino pendiente. Era fantástico eso. ¿Por qué va al ejército? Cuéntenos un poco de esa etapa de usted. ¿Por qué fue? Sí, era obligatorio. Sí, El ejército lo llamó. antes era obligatorio el ejército. Y usted pues fue. Tuve que ir porque era obligatorio, pero Sí. también acepté también ir, aunque fuera obligatorio, porque tenía que conseguir algún dedito también. Algún dinero para uno tener algo. Sí. Y se ganaba muy poco en el ejército, pero daba para muchas cosas lo que uno ganaba. Sí. Estuvo en
¿En qué país estuvo destacado? Bueno, estuve 6 meses en Fort Dix, Estados Unidos, y 17 meses en Alemania. Alemania. Ujú. Y luego regresa a Santa Isabel, a la colonia. Regresé a Santa Isabel, sí. A la colonia. Ahí estuve viviendo un tiempito más, solito en la casita. Cuando sus padres, después que sus padres mueren, Sí, ya yo había muerto antes de yo ingresar al ejército. ellos, Sí. Iba a cumplir 19 cuando murió mi papá, que fue el último que murió. ambos. Sí. Él nunca supo que yo iba para el ejército. Yo nunca le dije nada. Entonces, después que regresa del ejército, ahí es que usted desarrolla su carrera musical, o ya usted tocaba bongo. Sí, yo empecé como músico, empecé como bongocero. Y después cantaba y tocaba conga. Pero estuve unos cuantos años, yo estuve estudiando también como 3 años en la universidad. En la universidad. Ya para el 58, 59 ya estaba estudiando en la universidad. Antes de pasar a la universidad, en el ejército usted conoció a un artista reconocido, a un cantante de Sí, rock sí. and roll. Conocí a Elvis Presley allá en Alemania, en una actividad que él hizo allá en el campamento. Él estaba también en el ejército. Él fue soldado también, Coincidieron. allá sí. Me llevaba 12 días de edad. Sí. Don Luigi, y me dice entonces que usted ingresó a la universidad en el 58. 57 y 58 por ahí, por no ahí. me acuerdo muy bien. ¿Y a qué universidad fue? La Universidad Católica, aquí en Ponce. Ponce. ¿Y qué estudió? Estudié para maestro de escuela elemental, pero no terminé los estudios, Ah, ok. porque tuve problemas con un maestro allí y no. Aunque yo no tenía tanto interés, yo estaba estudiando por recibir la paga del gobierno, del ejército. Del ejército. Era el que pagaba. Sí, porque ya usted ahí ya empezaba en su carrera a cantar, Ya estaba empezando, pero empezando. con algunos grupos, distintos grupos. Sí. Ok, y antes de pasar de lleno a su carrera como cantante, de allá de la colonia y de la Central Aguirre, ¿todavía tiene relación allí tiene amistades, familia de ese barrio, de esos barrios? Me quedan 2 hijos ya todavía. ¿Tiene hijos allá? Sí, Sí. sí, me quedan 2. Dos. Entonces, ese barrio y la Central Aguirre, ¿usted cree que todavía, hace poco hubo allí están empezando a arreglar algunas de las casas? Claro. Sí. Esa comunidad, ¿qué piensa usted? Todavía, a pesar de todo, se ha mantenido como una comunidad. Bueno, no, ahora mismo no conozco mucha gente allí porque todo eso ha cambiado tanto. Ha cambiado. Y hace tanto tiempo que yo salí de ahí, que ya los que vivían allí, casi todos han muerto también. Sí. Y cuando voy a la colonia es como si fuera un extraño porque no conozco mucha gente. Ajá. Sí. Sí, a pesar de que lleva su nombre ahora el barrio. Le pusieron el nombre, por lo menos está en la entrada para allá, Ajá. estaba puesto mi nombre, le pusieron mi nombre. ¿Cuándo fue eso? Eso fue en octubre, más o menos por ahí. Del año pasado. Sí. Oh, qué bien. Y para usted fue muy emotivo, supongo, Bueno, eso, ¿verdad? Yo lloré ese día, Lloró. porque me emociono mucho. Sí, yo tengo un temperamento, bueno, lo tengo todavía que es violento, pero ahora me controlo, pero yo lloro de nada. Si me da coraje, a veces salgo llorando, Sí. así. ¿Y qué le saca lágrimas recordar de la colonia? Bueno, es que eso es tremendo para mí. Uno criarse en un sitio, es difícil que uno pueda olvidar eso, como hacen algunas personas que
que se olvidan. Sí. Pero para mí eso es muy importante, eso es sagrado. Ahí puede decir usted que ahí está usted todavía Claro. en su niñez, en su Claro. adolescencia, Y ahí está mi familia, su familia, que eso no se puede olvidar nunca. el barrio. O sea, se llamaba colonia, no era barrio, se llamaba la colonia. Sí, pero para uno es el barrio, ¿verdad? Que es de donde uno sale. Comiendo caña cada rato. Y Ajá. Mire, y ya no se pica caña, no, ya es un poco difícil, no es como antes. ya ni se En consigue. algunos sitios se consigue un poquito de caña, pero no como antes. Y antes mucha gente vivía de eso. Sí, de la caña. sí, y sobre todo en las costas, ¿verdad? La Que era costa. donde estaban las centrales La costa, sí. azucareras. Sí, entonces, y su papá y su abuelo, digamos, también fue picador de caña. Bueno, yo no conocía a mis abuelos. No, Pero me imagino que sí, porque vivían allí mismo en la colonia. eran de allí, Eran de allí también. eran Sí. de allí. Y la familia suya, Texidor, ¿de dónde vino? ¿De aquí o vino de otro lugar? Bueno, mucha gente me dice que ese apellido viene que de Guayama. Eso me dicen. Pero otra gente me dice que ese apellido es que es francés o yo no sé de dónde. Seguro. No estoy seguro, pero me han dicho eso. Pero no se escribía Texidor, que se escribía distinto. No sé. Sí. Sí. Eso pasaba antes cuando había, pues en las centrales y en las haciendas, Hacienda. los hacendados que eran de Francia, de España, de algunos ingleses también, y otros hasta portugueses, cambiaban luego los apellidos Cambiado. cuando inscribían a mucha gente. Hay Entonces, muchos apellidos raros en Puerto Rico, sí. sí. Entonces, usted describe su niñez como una niñez bien pobre. ¿Qué nos puede Bien pobre y bien difícil, sí. Porque comía a veces no tenía para comer. Si uno se enfermaba era difícil que llevaran uno al hospital. Era una cosa bien difícil para mí. Pero gracias a Dios tuve unos padres que se ocuparon mucho. Y los vecinos también eran unos hermanos para uno. Pero pasé mucha pobreza y muchas cosas. Sí. Supongo que también sus hermanos, ¿verdad? Que No, después- ya no tenía hermanos. Ya, sus hermanos murieron a qué edad? Murieron nenitos, infantes. Infantes. Sí, pues antes habían esas enfermedades Muchas. que no se conocía Sí. ni nada. Y no conocía a ninguno. No lo conoció. No, yo fui el último y ya habían muerto, Tuvo 5 hermanos que no que conoció. no conocí. Tres mujeres y 2 varones. Pero la vida le ha dado muchos hermanos. Ave María Purísima. Sí, Gracias a Dios el cariño del público conmigo. sí. Es Tiene increíble. muchos amigos así que considera hermanos. Bueno, no tengo muchos, porque porque amigos son muy pocos. Pero los poquitos amigos que tengo ahora es como si fuera mi familia. Son su Y familia. estamos pendientes uno al otro. Uno va evolucionando y muchos amigos y que no son, o personas que no son familia, se convierten en la familia La familia. extendida. Porque antes un vecino era un hermano de uno. Pero ya eso ha cambiado tanto Sí, y ahora tanta hipocresía a veces de cierta gente. Mis primeros amigos en Santa Isabel, cuando yo empecé a mejorar un poco, me reunía con ellos los martes, nos dábamos el trago y a la larga resultó que no eran tan buenos amigos como uno pensaba. ya no. Y de esa vida de la colonia y de su niñez, juventud, ¿qué es lo que más extraña a Luigi Texidor? Bueno, extraño mucho el sitio donde yo me reunía con mi gente. Se llamaba La Esquina Caliente en Santa Isabel.
Yo creo que usted le ha cantado en las canciones. Yo la menciono, la esquina caliente. Extraña mucho. ¿Y qué era eso? ¿Un negocio? En la carretera principal, en una esquina, ahí se reunía mucha gente. Y se llamaba la esquina caliente porque no era que había droga para esa época ni nada, era que la gente, todo el mundo venía a darse el trago ahí. Y a veces se formaban peleas. A reunirse. Era un sitio de reunión. Sí, de reunión. Y no ahí. existe ahora, nadie se detiene. Bueno, los negocios que habían ya no existen. Ya no. Queda uno, pero ya no es lo mismo. Pero antes eran 4 negocios, uno en cada esquinita. Y ahí se reunía todo el mundo el fin de semana. ¿Y eso en qué carretera? La número 1 entrando al pueblo en Santa Isabel, cuando uno viene de Guayama. Ajá. O sea, de Salinas para Santa Isabel. La carretera vieja le llamaba, que esa es la 1. Wow. Sí. Y se llama la esquina caliente todavía, pero ya no hay ambiente. Ya no hay ambiente. No, ya no. Sí, sí. Y ahí usted se encontraba con amigos, Ave María, eso era tremendo. de distintos pueblos, o eran de Santa Isabel. No, de Santa Isabel, pero como ya estaba empezando en la música, pues llegaba gente de otro sitio que ya me conocían. Y venían y a compartíamos con ellos. A compartir. Sí. Y además de la esquina caliente, ¿extraña alguna otra cosa de esos tiempos? Extraño mucho el yate, El yate. que era de los más famosos que había en Santa Isabel y era bien conocido en todo Puerto Rico. Era un negocio. En la playa. En la playa. Por eso le llamaban el yate. En la playa de Santa Isabel. Uh-huh. ¿Y qué era? ¿De comidas o bebidas? Comida, restaurantes, de baile, era de todo. Ok. Ahí la orquesta, ahí empecé yo a tocar. Ajá. A los 17 años, empecé como bongocero. Ahí empezó. Sí. Con la Caribbean Kids. Sí. Con la Caribbean Kids. Ahí empecé en el yate. Sí. ¿Y cómo aprendió a tocar bongo? Bueno, siempre, desde que era niño, me gustaba tocar panderetas y cositas así. Hasta que fui creciendo, que empecé a conocer algo de bongo. ¿Y cuándo tuvo su primer bongo? Y tendría como 14 años. ¿Sí? Uh-huh. ¿Se lo regaló a alguien o cómo? Me lo regaló un señor que estudiaba música, era de la orquesta de Santa Isabel, la orquesta, ¿cómo se llama eso antes? Que él se fue para Estados Unidos y me conocía y sabía ya que a mí me gustaba el bongo. Le dejó el bongo. Y él me lo regaló. Qué bien. Sí, desgraciadamente no me acuerdo el nombre, pero ese fue el que me regaló el bongo. Y después, poco después, empezó a cantar. Empecé a cantar y a tocar bongo. A la vez le hacía las dos cosas. O sea, cuando tocaba bongo, pues no podía cantar, pero después tocaba conga y tocaba conga. También conga. Tocaba conga y cantaba a la misma vez. Wow. Sí. Y empezó a cantar ¿a qué edad y con quién? ¿Con qué orquesta? Pero estaba cantando ya. Ahí ya. Para esa época cantaba. Okay. Pero directamente como cantante empecé en el 63. Ok. Y ahí es que empieza con la ponceña. Con la ponceña. A recibir como él se lo merece, el negrito del sabor, Luigi de Chilo. ¿Cómo llega a la ponceña? Alguien de la orquesta donde yo estaba tocando conga y cantando me recomendó con Quique Luca. Don Quique. Sí. Y Quique Luca apareció un día a casa con un cassette con 16 números. Para que los grabara. Para que yo me lo aprendiera, para que fuera el ensayo. Y así Sí. lo hizo. Sí, porque las canciones de la ponceña antes eran canciones conocidas, estaban pegadas y yo tenía una memoria tremenda, me las aprendí a seguir. Se la aprendió en un día. Y en el ensayo canté las 16 canciones. Y Quique Lucas me dijo, ya está en el grupo, me dijo. Ajá. ¿Y ese debut dónde fue?
Ahí no sabría decir. ¿No se acuerda? No, ahí Pero sería en el área sur o sería en San Juan. Sí, porque la Ponceña tocaba mucho por acá, pero no saben qué sitio sería. Sería por acá en el sur, ¿verdad? Se tocaba mucho por acá, sí. ¿Y qué recuerda de ese debut? ¿Usted cantó todo? ¿No se le olvidó nada? No, porque a mí no se me olvidó. Tenía No. una mente Sí. privilegiada para esa época. Sí. Ahora no, ahora se me olvida todo. ¿Y el público qué le dijo cuando usted cantó? ¿Qué se acuerda usted ese día? El público, De esa noche. el público fue el que ¿Lo animó? dándome ese ánimo. Tú vas a ser tremendo cantante. Así le decía. Sí, eso es tremendo. Yo me sentía tan contento. Sí. Sí. Usted tenía 20 y pico de años. Tenía 28 cuando empecé con la 28. Ponceña. 28. Sí. ¿Ya tenía hijos usted? Sí, ya tenía Sí. hijos. Sí. ¿Cuántos tenía? Ay, no sé. Tenía como 3 por ahí, no estoy muy hijos. seguro. Ok. Y Porque en el 59 nació uno, en el 60 otro. Y yo entré en el 63. Como 3 yo creo que tenía ya. sí. Mire. Tengo 2 que cumplen el mismo día. Ajá. Los 2 primeros cumplen el mismo día. Se llevan un año. Esos cantantes eran así, ¿verdad? Tenían, mire, entonces, ¿cuánto tiempo estuvo con la Ponceña ahí? Tuve solamente 14 años, 14 años. pero antes se tocaba todo lo que uno grababa. Ahora te tocan un número de un LP. Antes te lo tocaban todo. Por eso pegué tantos números, tantas canciones. Esa canción, usted la grabó con Bobby Valentín. Bobby Valentín. Después, Pero la cantaba con la Ponceña. La Ponceña también, porque los grabaron a la vez, los dos. Bueno, la grabó Tito Gómez. Sí, lo sé. Pero yo estuve 2 años cantando esa canción con la Ponceña. También. Sí. Pero usted estuvo 14 años ininterrumpidos con la Sonora. Ininterrumpido, sí. Y después con Bobby. Salí de la Ponceña y empecé con Bobby. Y ahí es que graba Moreno. Moreno. Nací moreno porque así tenía que ser. Por mi color soy muy fácil de entender. Bobby es un arreglo distinto. Sí, sí. Pero ya usted la cantaba antes. Sí, con 2 años estuve cantándola con la Ponceña. Antes. Porque esa me la escribió Chalina. Sí, lo vi, Alvarado. Alvarado. Él es de Ponce, ¿verdad? Sí, bongocero. ¿Y él se la escribió a usted? Me la escribió a mí. Sí. Y ese es el número. Bueno, eso fue lo que me dijo la esposa de él. Sí. Que él me la había escrito. Ese es el número que más lo identifica a usted como sonero, cantante. Bueno, no sabía decir porque No. cada vez que visito un país me piden bomba carambomba, Sí. me piden el pío pío, Otras. porque Pero- son tantas canciones. Sí. Pero esa canción lo describe a usted, Nací Moreno, Sí, porque sí. así tenía que ser. Claro. Sí. Por eso me gustó tanto el número, porque es como si me estuviera describiendo yo. Como si se estuviera describiendo. Y pegó, Eso pegó increíble. increíble. Eso fue, bueno, todavía tengo que cantar eso en el mundo. Uno va a Suiza y le piden ese número. Le piden ese número. Wow, qué interesante. Entonces, además de la Sonora y con Bobby Valentín, ¿cuánto tiempo estuvo No, con Bobby estuve solamente 1 año. Bobby? 1 año. Porque Bobby me botó del grupo porque estaba grabando como solista. Yo pertenecía a la Fania Ok. y estaba grabando como solista y Bobby no le gustó eso y me sacó del grupo. Nunca hemos tenido ningún problema porque él está en su derecho Claro, y la mitad seguido. Pero tuve solamente 1 año, pero fue un año increíble. sí. Era todos los fines de semana 2 o 3 actividades. Entonces, después de ahí, ¿usted se fue solista o cómo fue la cosa? No, después estuve con el combo del ayer. ¿El combo del ayer? Sí, ahí tuve también. Ajá. ¿Con quién más? Grabé un par de números con Tito Puente. Grabé un número
Con los LeBron Brothers. Con los Lebrón, Grabé ese, uno que se llama Agonía. Agonía. Sí, eso está pegado. Donde Wow. voy a Buenaventura, allá en Colombia, me piden eso seguida. Me imagino. Ellos están activos todavía, o ya no cantan. Ya está el grupo, creo que está, porque han muerto Han algunos muerto. y ha habido José Ajá. entre ellos. Ujú. Bueno, una orquestaza. Y además, ¿hay alguna otra orquesta que se nos haya quedado? Ay, Dios mío. Se cantan el Bobby, el Combo del Ayer, La Sonora. la Sonora, Fania, tuve 2 años con la Fania. Fania. Sí. Yo creo que esas son las... No sé, Sí. sí. Ok, y además, pues ha sido solista, ¿verdad? Y ahora llevo como solista, después de una época bien difícil, se fue mejorando la cosa y hasta el momento, ahora es cuando más trabajo aparece. Mire para allá. Increíble, a los 19 años. Y esa época bien difícil, ¿cuándo fue? Cuando salí de Bobby, Ahí. Eso Fue- sería como ya en los 80 o 90, fue para el 78 por ahí. 78. Hábleme de esa época bien difícil, de qué vivía si no tenía contrato. Bueno, yo tenía muchos de mis hijos también que estaban por ahí afuera, me preguntaban, papi, esto. Le Pero- enviaban dinero. Sí, pero era bien difícil, no me daba y tuve hasta una época que me gestaron por pensión alimentaria, Sí, porque no tenía dinero. porque no tenía y antes por 35 o 40 pesos te llevaban directo a la cárcel. Y ahora la gente debe millones y no. Eso es así. Y estuvo en prisión, Estuve en la cárcel, sí, en Guayama. en Guayama. Sí. ¿Y esa experiencia, cómo fue? Yo no quise volver con la muchacha que me denunció, porque ella lo hacía para que yo volviera. Y yo prefería ir preso. Pero fueron cosas, fui 2 o 3 veces que era bien difícil. Más de una vez. Más de una vez, Lo sí. llevó. Yo fui muchas veces por 35 o 40 dólares. Y no quise volver con ella. Wow. ¿Y esa experiencia de la cárcel, cómo era? Cuando los presos lo veían a usted, lo ponían a Bueno, cantar. No, una de las veces que caí, que me llevaron preso, estaba llegando ya Navidad, ya están llegando. Y llegó una orquesta que cantó en la cárcel y me llamaron para cantar. Lo subieron a la tarima a entretener a los muchachos. Increíble. Me imagino que cuando se fue lo aplaudieron, Cuando salía de la cárcel, todo el mundo aplaudiendo a los presos, me aplaudían. le aplaudían Porque a veces estaba 15, 10 días, pero 10 días. la última vez tuve casi un mes. casi un mes. Es dura la cárcel, Ya, eso es bien triste. eso es triste. Y Luisito Vigoró me ayudó a salir también. Ajá. Ahí escribí un número que se llama Con Fe y Con Valor ¿Usted en la cárcel. es compositor también? Sí, yo tengo unos cuantos números. ¿Cuántas composiciones tiene? No son muchas, algunas 35 por ahí. Que no son un montón. Bueno, hay gente que tiene 1000. ¿Con fe y con qué? Con Fe y Con Valor. Y es una salsa. Una salsa que la grabé con el Combo del Ayer. Esa la escribí en la cárcel. ¿Qué otro número es conocido de usted? Un número que grabó Tito Gómez, un bolero que se llama Paños de Lágrimas. Ese es de usted. Ese fue el primero que escribí. Mire para allá, wow. Fue el primero que escribió. Sí. ¿Cuándo lo escribió? Eso fue para el 65 por ahí. ¿Y en qué se inspiró? Pues que llegué a casa una vez, porque yo era un loco de la vida. Salía los viernes de casa. Y aquí mismo en Puerto Rico llegaba el martes a casa. Y le sale esa... ahora yo le llamo, no sé, esa porquería, esa... Yo salí cantando
para decirme que te vas. No tienes que pensarlo tanto. Sí, así es. Ay, Dios mío. Después escribí La pobreza y yo también. ¿Es de usted también? También, sí, hay unos cuantos números. La pobreza y yo. Es que la pobreza y yo, pero no me acuerdo bien. Somos hermanos. Fíjese, ¿qué puede decir de Tite Curé? María. Le grabé varios números. ¿Cuáles le grabó usted a Tite? Le grabé uno que se llama Las mujeres son de azúcar. Le grabé otro que se llama Cómo es duro trabajar. ¿Cuál fue el otro? Son como 5 números. Pero, Ajá. Sí, pero no, de momento no. Sí. De momento no me acuerdo, la mente mía no. ¿Y usted, No es lo mismo. ¿Y cómo conoció a Tite Curé? Yo lo vi por primera vez a Tite Curé en la 15, allá en Santurce. En Santurce. Había un sitio que Viera, récord. estaba Viera Récord allí, en la calle Serra. Allí se reunían los deportistas, cantantes, todo el mundo se reunía allí. Allí conocí a Tite Curé. ¿Cómo Sí. era él? ¿Qué puede decir de Tite? Bueno, las pocas veces que compartí con él, se veía muy, muy amable conmigo. Amable. Sí. Y le ofreció inmediatamente las canciones. Una vez llegué allí, nos encontramos y me habló de esa canción, de Las mujeres son de azúcar, Las mujeres son de azúcar. ¿Y usted la grabó con quién? con la Sonora Con Ponceña. la Sonora. Ujú. Sí. Le grabé otro que se llama Tema de una flor, que lo grabé como También, solista. Sí. es de Tite. Es de Tite también. Tema, sí. Sí, ¿Y se lo tremendo. grabó como solista? Sí, como solista. Tremendo Tite Curé. Silencio, va naciendo una flor. Hagan silencio, que va naciendo una flor. Es un mundo de perfume, de belleza. Luigi, y en esos años difíciles que usted tuvo, no tuvo que hacer otro trabajo, además de cantar, no tuvo, pues, qué sé yo, ser empleado de una tienda. Trabajé, Sí. trabajé un tiempito, unos cuantos meses en una fábrica de zapatos en Santa Isabel. Ajá, Sí. también. Lo que llaman la calle Guayama, por allí. O sea que además de picar caña, también trabajó en una fábrica de Sí, yo zapatos. era que poner la suela. Sí, Ajá, sí, por poco tiempo. sí, porque me ganaba 23 pesos Sí. semanales. Wow. Pero Mire. antes era mucho dinero. Mire, ¿y como maestro nunca trabajó? No, que yo no me gradué. No cogí los exámenes finales. Porque falté, ya estaba en la música y falté un lunes a un examen. Y le pedí la oportunidad al maestro y me dijo que no. Pero yo supe que le había dado oportunidad a otra gente. Porque el tipo parece que era racista. Y yo no me contuve. Le di un puño. Ajá. Lo tumbé. Y era un director, No, era maestro de. un maestro. En la Católica. Porque ya era un profesor suyo de la En Católica. la Católica, sí. Ah, ok. Y yo dije, hasta aquí llegué, no cogí los finales. No volvió. No volví. Pero tenía buen promedio y todo. Sí. Tenía 380. Y aquí se graduó de la escuela superior acá. Me gradué en Santa Isabel. Mire, y me gustaría hablar un poco de, ¿verdad? De esas situaciones que a usted le han tocado por la raza, ¿verdad? Cuénteme, ¿cómo ha sido eso? ¿Usted ha sentido el discrimen Sí, desde niño? ¿O Sí, cómo, pero- cómo ha sido? Tuve muchas experiencias con la Sonora Ponceña aquí en Puerto Rico. Cuando iba a cantar a un hotel allá en San Juan, tenía que estar donde está la orquesta allá, no se podía compartir. Ni En la nada. parte de atrás, Así no se podía compartir. Sí. Era bien difícil. sí, eso fue en los años 40, en los años 60. 60 por ahí, era bien difícil esa época. Sí, Y donde quiera la gente miraba a uno así como que dice, ese negro, tú sabes.
Bueno, Puerto Rico siempre ha sido racista. Claro. Aquí claro. eso no. Sí, eso es así todavía. Sí, hay gente que no lo acepta, pero sí, Lo existe. así es la vida. Aquí uno no ve mucha gente en la farmacia, no ve en los bancos, tú no ves muchos prietos. Tiene que ir a lo ISA, En el gobierno, por gobierno. Es en la difícil. legislatura, No hay prietos. en los tribunales. Así es la vida. Escogen 2 o 3 así escogidos. Y tanto que hablamos de que aquí no es racismo, bendito. Ha sufrido racismo Luigi He Teixidó sufrido varias veces. muchas veces. Muchas veces. Ha sido aquí. Y en Estados Unidos lo he sufrido porque antes tú te montabas en un autobús y te enviaban para lo último. Para la parte de atrás. El negro tenía que estar en la parte de atrás. Así era. Y eso fue donde en New York. En New York me pasó En eso. New York le pasó las Iba actividades. mucho. No, y tenía familia allá en el Bronx. Ajá. Y a veces me iba y estaba un mes de vacaciones. Sí. Y sufría esas cosas. Sí. Y además de eso, de los hoteles, de que no los dejaban como mezclarse con la gente que estaba Con los bailando. blancos, ¿Qué otro episodio de racismo ha vivido usted? De momento así no, pero fueron muchos. Sí. Muchas. Me pasaron muchas cositas. Sí. Sí. Y a veces la gente, uno está haciendo fila en algún sitio y te llaman para atrás para que viniera otra persona. Pero sí lo ha sufrido en carne propia. lo No es que sufrimos. se lo han contado Sí, lo sufrí mucho. No, yo lo he sufrido muchas veces. muchas veces. Sí. Ok. Y en sus 91 años, ¿puede decir que ya ha vivido todo y lo ha hecho todo o todavía le faltan cosas por hacer? Bueno, me faltarían algunas cositas. Me gustaría hacer una grabación antes de retirarme o antes de morir. Me gustaría hacer una grabación, pero no por hacerla, sino algo que valga la pena. Que quede bien. ¿Cómo que, por ejemplo? Que sean canciones que digan algo, que describan. ¿Y por acá le han hecho algún homenaje? ¿Ah? ¿Le han hecho algún homenaje? Bueno, en Santa Isabel ya me han Sí. hecho varios homenajes. Ah, bueno, le decretaron la colonia. Y aquí en Juana Díaz me han hecho homenajes También. Sí. Me hicieron un homenaje en Peñuela, En Peñuela, ese es mi Increíble. pueblo. ¿Cuándo? el Día del Veterano. ¿Este año? Mire para allá. De noviembre 11. Sí. Me hicieron homenaje allí en un sitio, es como un barrio por allá. En un barrio. No me acuerdo cómo se llama, me dieron una placa tremenda. allí. Ujú. Estoy muy contento y muy agradecido de la gente. Sí. Y donde quiera que voy, ese cariño, eso es increíble. Sí. Gracias a Dios. Nací moreno porque así tenía que ser. Por mi color soy muy fácil de entender. A cara. Que tú nunca has mantenido